Ya estamos en contacto con Sebastián Baldomir, diputado nacional, a quien le tocó presidir la nefasta sesión de diputades en la que se habló de Punta del Diablo como si fuésemos una urna de elecciones nada más, únicamente, toda la comunidad prendida allí. Sí habremos gritado cosas al televisor, le tendremos que preguntar si le llegó esa energía, porque había mucha gente tirando una Por energía. la cara que tenía por ciertos momentos, yo creo que sí. Yo creo que le estaba llegando le la energía colectiva a Sebastián, así que ¿para qué lo vamos a suponer si se lo podemos preguntar? Vamos a darle la bienvenida. Muy buen día, Sebastián, muchas gracias por atendernos. No, buenos días, gracias a ustedes por la llamada y un saludo para Punta del Diablo, que tantos amigos y compañeros tenemos por allá. A la Junta Local de Punta del Diablo, porque, bueno, queríamos nosotros tener ahí, ser municipio, pero como pudiste ver, y te la regalo, la discusión, la sesión, bueno, te conocimos ahí muchas personas también, ¿no? Muchos vecinos te conocieron porque nos morfamos la sesión de diputados. ¿Qué primera reflexión podrías hacer con lo que ocurrió, no solamente en esa sesión, sino en todo el proceso? ¿Cómo se dio todo el proceso? Bueno, Laura, la verdad que había mucha expectativa, ¿no? Nosotros también habíamos recibido decenas de mensajes de vecinos de Punta del Diablo, de Barra del Chuy, de 25 de Mayo, de montón de gente que tenía la expectativa de que, bueno, que finalmente ver convertir a su localidad en municipio, poder elegir a su consejo municipal en las elecciones de mayo, y la discusión adquirió el peor tono, ¿no? Porque primero tuvimos que ver una chicana de ese sentido de se votó en el Senado por parte de casi todos los partidos políticos y en momento de la discusión en diputados salió aprobado de comisión el proyecto, y ya en la previa nos habían hecho saber que, bueno, que había un cálculo electorero de por medio, en el sentido de que no se quería generar la posibilidad de que estas tres localidades pudieran elegir a sus representantes, a sus concejales en la próxima elección de mayo, y ese era el único argumento. Es decir, nunca dijeron, ni integrantes del Partido Nacional, ni integrantes del Partido Colorado, que estaban en contra de crear estos municipios, lo que sí estaban en contra de crearlos ahora. Y en ese sentido es como que es raro, ¿no?, que un diputado, que un representante nacional le tenga miedo o le tenga rechazo a lo que sale de las urnas, ¿no? Porque si están ahí no están por derecho divino, no están por herencia, sino que están porque alguien los votó. Bueno, eso es justamente lo que le negaron a tres pueblos que tienen su historia, que tienen también su trayectoria a la hora de reclamar mejoras para el pueblo, para el municipio, y lamentablemente lo que vimos en esa sesión fue una chicana, porque no lo votaron en contra, pero lo mandaron de nuevo a comisión para que no se llegue a tiempo de que se pueda elegir y se pueda tener la norma lista a tiempo para el próximo 11 de mayo. La verdad que es muy triste dar esta imagen, y sobre todo triste los argumentos que se pusieron arriba de la mesa. Qué desprotegidas quedamos las comunidades, ¿no, Sebastián? Porque frente a todo el impulso vecinal, todo el caminito que venimos repitiendo hace un montón de tiempo, de cumplir con la ley, hacer todo el proceso administrativo, qué fuerte es que quedemos desprotegidos frente a la herramienta pública que se supone que nos tendría que defender y acompañar, ¿no? Porque extender 5 años más la elección y la conformación del municipio no es abrir un club político, ¿no? Es el desarrollo de una comunidad. ¿Hay alguna autocrítica con lo que está pasando con respecto a esa forma de representación? Porque la verdad la comunidad dice algo, nos representan ustedes y después ustedes deciden que no, ¿no? Quedamos como medio ahí en un limbo. Sí, el último actor que se es consultado y que es tomado en cuenta finalmente termina siendo la población, ¿no? Porque aparte hay un problema, Laura, adicional a esto, que es que en todos estos tiempos las diferentes localidades y particularmente Punta del Diablo conoce bien de cómo hay que enfrentarse a los mandatos de un gobierno departamental, de una intendencia que hace cosas que la gente del propio pueblo no está de acuerdo. Eso lo sabemos bien, ha trascendido, no hay que ser ni vecino de Rocha ni habitante de Punta del Diablo para saber todo lo que ha pasado en los últimos tiempos entre
entre la intendencia de Alejo Umpierres y la localidad de Punta del Diablo. Entonces, la sensación que tiene que quedarse la gente que ahí vive, ¿no? Que la pelea todo el año, debe ser bastante jodida. Y nosotros también nos tendríamos que deber una autocrítica, porque como bancada de gobierno esto nosotros lo tendríamos que haber señalado antes, en el sentido de que los resultados del censo, del último censo, que marca que los pueblos que están con más de una determinada cantidad de habitantes, de 2.000 habitantes, ya tienen la posibilidad de elegir a sus propios concejales. Bueno, esto ya estaba desde el año pasado y deberíamos haber hecho nosotros una presión mucho más enfática y un señalamiento mucho más fuerte para que finalmente no se termine tomando la resolución que se tomó, que es por una cuestión de fechas, ¿no? Porque te reitero que nadie ahora va a decir, bueno, estamos en contra de la creación de los municipios. Simplemente lo que se quiso fue negarle la posibilidad de que se pueda elegir a los concejales municipales en esta elección. Porque yo quiero también señalar esto, que es que abiertamente ningún político va a decir que está en contra de que se cree un municipio, salvo Cabildo, que sí lo dijo, pero lo dijo al pasar, y tiene parte de su ideología contenida en esa frase, pero después los votantes o los representantes, mejor dicho, del Partido Nacional, del Partido Colorado, no van a decir abiertamente que le quieren negar la posibilidad de que estos tres pueblos se conviertan en municipio. Lo que hacen es una manera de eludir la discusión y no pagar el costo, o pretender no pagar el costo, de decir, bueno, se opusieron a que se creen 3 municipios nuevos, y eso me parece que es mostrarle una cara a la política que está bien jodida la gente, ¿no? Que deposita una expectativa y finalmente por una circunstancia reglamentaria finalmente no se va a poder concretar lo que la gente quiere, ¿no? Sebastián, ¿cómo estás? Acá Martín te saluda. Me queda también como una sensación extraña que bueno, quizás no es algo que puedas responder tú, pero tiene que ver también, no solo dejaron a la gente de lado, sino que tanto la bancada la bancada opositora, ¿no? El Partido Nacional, el Partido Colorado, más que nada el Partido Nacional, que era que tenía diputados y diputadas que estaban opinando por parte de Rocha, ¿no? Estaba el representante, el diputado por Rocha, que dice, bueno, nosotros sí queremos, o sea, como después estaba el Gabriel Tiraglini, diputado del Frente Amplio, que dice, bueno, yo soy de Rocha, la gente de Rocha sí lo quiere, digamos, la gente de Florida, los diputados y diputadas de Florida diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, no solo se pierde como la representación de la gente directamente, porque la gente, si uno recababa las opiniones, quería que salgan los municipios, y por otro lado, los representantes elegidos por estas localidades tampoco son escuchados por los mismos diputados, como que le dan la espalda, ¿no? Hay algo ahí parlamentario que está haciendo agua. Sí, mira, Martín, a ver, el elemento principal es que si el jefe comunal, ¿no? El intendente del departamento o el exintendente del departamento tiene una postura clara y no logra transmitir y convencer a sus propios correligionarios del Partido Nacional para convencer o de alguna manera dar buenos argumentos de por qué es importante crear un municipio en Barra del Chuy y otro en Punta del Diablo, es porque hay un problema de que se están midiendo las cosas con diferente vara, ¿no? Yo sé que el diputado suplente de Umpierres votó con el Frente Amplio, de hecho nosotros sacamos 49 votos en la última votación, que era rechazar el pasaje a la Comisión de Asuntos Municipales, pero se ve que mucho a Alejo Umpierres en el Partido Nacional no lo toman en cuenta, porque yo escuché argumentos de los diputados de Rocha, de los diputados de Tacuarembó, de los diputados de Florida, de los diputados de Maldonado, de otros departamentos, diciendo que se oponían a que se generara ahora, a 40 días de las elecciones, una nueva circunscripción electoral, pero es de alguna manera el propio exintendente, el referente del Partido Nacional en el departamento,
el que de alguna manera marcó una línea. O tenemos que pensar que en realidad no estaban tan de acuerdo y lo que quisieron era salir del paso y los diferentes diputados que votaron por el pasaje al tema en comisión y que se siga discutiendo, no sé qué más se va a seguir discutiendo, si ya tenía un tratamiento en la Comisión de Constitución y Código, que es evitar justamente de que la posibilidad de que la población de Barra del Chuy de 25 de mayo y de Punta del Diablo pueda elegir a sus concejales. Yo creo que ahí hay una cosa para preguntarle, sobre todo al Partido Nacional de Rocha, de por qué sus correligionarios de otros departamentos ni siquiera pueden considerar que de las dos localidades del departamento de Rocha, posiblemente lo que habría era un montón de gente votante de Umpierres que se vio defraudada. Entonces, nosotros ahí tendríamos que preguntarle claramente cuál es la posición real, si están a favor de crear estos municipios o no, porque lo que vimos el otro día fue una cosa, comparto lo que vos sentís, esa cosa rara, de decir, bueno, el diputado Rocha lo vota, pero el resto no. Es decir, a mí me parece que eso habría que explicarlo un poco mejor. Evidentemente que esto está teñido y esto está contaminado, si se quiere, porque hay una campaña muy peleada hacia el 11 de mayo para ver si Umpierres se va a reelegir o finalmente va a volver el Frente Amplio a la Intendencia, pero esto habría que haberlo manejado por lo menos con una delicadeza mayor, porque hay mucha gente, muchas expectativas de la población de las localidades que esperaban por lo menos una discusión con mayor altura, con mayores argumentos, ¿no? Y no solamente el argumento electoral de decir, bueno, no lo voy a crear porque sé que lo va a ganar el Frente Amplio, que es finalmente lo que estaba pasando. A ver, hablemos a calzón quitado. Lo que decían es, nosotros no queremos crear 3 municipios que en octubre el Frente Amplio tuvo más votación que el Partido Nacional. En definitiva, la verdad de la milanesa de lo que estamos hablando es esa. Y la verdad que poner en ese lugar a la gente que vive de todos los partidos políticos, ¿no? Porque estoy seguro que en Punta del Diablo no solamente hay Frente Amplista, ni hay de todos los partidos y alguno que no vota. Y está en todo su derecho, que se trate con ese argumento a la decisión de crear un municipio, no me parece realmente un antecedente muy jodido, ¿no? Sí, es la sensación un poco la que queda, ¿no? Más allá de que el argumento era, bueno, tenemos poco tiempo. El poco tiempo no fue culpa de las localidades, porque las localidades lo vienen pidiendo y bueno, como se argumentó también, por ley correspondía que esto lo tendría que haber tramitado el expresidente, ¿no? Luis Lacalle Pou, porque ni bien se supo de los datos del censo y teniendo en cuenta que estas localidades ya venían peticionando esta posibilidad de ser municipio, hubiese correspondido al Poder Legislativo anterior hacerse cargo de esta situación. Pero bueno, al margen, ¿vos cuánto sentís que, más allá de todo esto que venías mencionando, y queda claro por el tema de los argumentos que mencionás, pero porque a nosotros mirando desde acá decíamos, no tienen ni idea lo que pasa en Punta del Diablo, lo que pasa en el interior, lo que pasa en 25 de mayo, lo que pasa en la Barra de Chuy, digamos, hay como un desconocimiento absoluto y uno se siente alarmado porque sí, o sea, están votando en la posibilidad de autonomía, de autodeterminación de una localidad y no sé, por lo menos lee un poquito, informate, llamá a algún referente de las localidades y habla con ellos a ver qué onda, porque parecía que era un discurso armado y no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, mirá, Martina, yo no pude intervenir en el debate por estar allá arriba. Sí. Lo único que puedo hacer es más o menos mantener el orden y tratar de que se lleve adelante la sesión en lo que establece el reglamento. Pero yo recuerdo, por ejemplo, de casualidad no, pero hay varios diputados que han sido alcaldes en su anterior experiencia política y recuerdo algunas intervenciones, particularmente la de la exalcaldesa del municipio por el Frente Amplio en Montevideo, Susana Camarán, que decía, se ve que ustedes no tienen ni idea de lo que es ser alcalde o lo que es el funcionamiento de un consejo municipal en una localidad,
el papel que juega, lo que puede activar en función de la participación, en función de ser un primer nivel de acción de gobierno, y que se trate este tema de esa forma tan liviana, sin conocer cuál es el papel de un municipio en un departamento. La verdad que lo puso arriba de la mesa. Estaba acordándome ahora cuando tú lo mencionabas, pero más allá de eso, de que hubieron 2 o 3 intervenciones puntuales que señalaron ese desconocimiento, comparto contigo que lo que habría que haber generado era con más tiempo, ¿no? Porque nosotros también nos retrasamos una semana en enviar el proyecto desde el Ejecutivo al Parlamento, y ahí nos tenemos que hacer cargo que de repente esa semanita más nos podría haber dado alguna otra herramienta para jugar. Pero lo cierto es que, bueno, cuando se desconoce lo que viven las diferentes localidades que no son las cabeceras departamentales, ¿no? Que no es donde está la capital del departamento con la sede de la intendencia, el gobierno departamental, la junta y demás, que muchas veces esos pueblos tienen que reclamar la participación y sus derechos con argumentos que se sostienen con la acción organizada de los vecinos, ¿no? Con juntada de firmas, con acciones de campañas y denuncias, como se ha venido haciendo en los últimos años en varias localidades, incluyendo Punta del Diablo. Pero lamentablemente, en el contexto actual electoral, yo creo que lo que está por detrás es lo que te decía en la respuesta anterior. Hay una expectativa muy grande a ver qué va a pasar con la Intendencia de Rocha, y nadie quiere pagar el costo, particularmente el ex intendente Umpierres, de ser de alguna manera el responsable de negarle la posibilidad de que Punta del Diablo sea municipio, porque a la hora de hablar del turismo y de hablar de las cosas que suceden en verano, son los primeros en hablar de las localidades con playa y con actividades turísticas, ¿no? Pero en definitiva, la gente que vive ahí todo el año tiene que hacer un esfuerzo enorme para tener un apoyo, y después que se va el último turista, parece que los pueblos quedan olvidados, ¿no? Uh-huh. Y eso también es algo que genera me imagino que genera mucha bronca y mucha decepción, el haberse posicionado de esa manera, de no asumir, ¿no? Porque en definitiva lo que no se quiere es asumir, de decir, bueno, si ya estaba todo pronto, está la cantidad de población, está el decreto y estamos a tiempo, ¿por qué no? Uh-huh. Es como es una razón bastante caprichosa de decir, no ahora, sí para las elecciones que viene, que andás a ver en qué circunstancias estamos dentro de 5 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que queda como incomprensible en lo que se vivió en esa sesión de la semana pasada. Uh-huh. Sebastián, con el diario del lunes ya no es mucho más fácil poder hablar, pero pensando en que esta solicitud de que Punta del Diablo sea un municipio, por ejemplo, cuando se empieza a dar toda esta discusión, también salta de que esto se había propuesto hace años, no en la gestión solamente de Alejo Umpierres, sino anteriormente también se había solicitado por el desarrollo también turístico y poblacional que tiene Punta del Diablo hace muchos años, no es de ahora, no hacía falta el resultado del censo para darse cuenta que teníamos otro tipo de necesidades, que tenemos otro tipo de necesidades, y en esta lucha de campaña de qué va a pasar en nuestro departamento, pensando en que en Frente Amplio es la fuerza política que se adjudica las políticas públicas de descentralización, de impulsar, ¿no? Y dentro de la descentralización, la municipalización, el Frente Amplio, ¿se debe una discusión política también interna de descentralización, de municipalización, de la importancia que realmente tiene ya generarlo desde las intendencias? Sí, creo que se debe una discusión, una actualización y un balance de los resultados de la ley de descentralización que se impulsó allá por el 2007-2008, y toda esa discusión ha pasado mucho abajo del puente, y por ejemplo nosotros, yo he escuchado, ¿no? Si bien no es el tema específico que yo trabajo y profundizo, el tema de la descentralización, sí he escuchado muchas veces esa idea de, bueno, se le da la posibilidad a las poblaciones de localidades que muchas veces
tienen la necesidad de contar con una representación directa del gobierno departamental o del gobierno municipal, y nosotros después abandonamos a los compañeros o a las compañeras que están desarrollando la labor política, y después reclamamos porque el municipio lo gana el Partido Nacional o lo gana otro partido. Eso, yo reconozco que el Frente Amplio se debe una discusión en ese sentido, porque en definitiva nosotros es una manera no solo de descentralizar las funciones, sino de repartir y darle más protagonismo, repartir el poder y darle más protagonismo a las poblaciones locales, ¿no? y a lo que los territorios mismos marcan como sus necesidades y sus prioridades. Yo lo veo mucho más aquí en Montevideo también. En Montevideo hay 8 municipios y el Frente Amplio gobierna actualmente solo en 5. Y bueno, si vos ves, por ejemplo, los resultados de octubre, en los 8 municipios el Frente Amplio tuvo mayoría. Entonces, ¿por qué es que luego a la hora de votar concejales municipales esa relación se da vuelta y pasamos a seguir teniendo municipios como el F, que es una zona absolutamente populosa de nuestra ciudad, gobernada hoy por un partido de derecha? Entonces, esas cosas hay que resolverlas, hay que discutirlas con profundidad, lejos o fuera del calor electoral, porque ahora evidentemente todos nos preocupamos de los municipios y de la descentralización, pero porque estamos a 50 días o 45 días de las elecciones, o a menos ahora, y en realidad lo que tenemos es que dar una discusión mucho más profunda, ¿no? Yo comparto que en aquel lugar donde hay territorio por municipalizar, ¿no?, habría que hacer el esfuerzo de que la propia intendencia reconozca que las juntas locales, las viejas juntas locales, tienen una necesidad de desarrollo y una necesidad de crecimiento institucional que muchas veces es el municipio, ¿no? Y el municipio de alguna manera debería ser la voz de los vecinos y la voz de los territorios cuando las intendencias del departamento no priorizan determinadas cosas o determinados ejes para la asignación presupuestal, ya sea cantinería, ya sea plazas, ya sea cultura, ya sea policlínicas, etcétera, etcétera. Entonces, ese debate, que es el debate nada más y nada menos de cómo se reparte el poder, es algo que el Frente Amplio debería priorizar con protagonismo de la gente que vive en esos territorios también, ¿no? Y en eso yo creo que nosotros vinimos de 5 años muy complicados, porque nosotros, como todos sabemos, fuimos a la oposición en el periodo pasado, hicimos una autocrítica potente con la gente, que fue ese proceso del FAT Escucha. Recorrimos un montón de veces diferentes localidades y departamentos del país, y lo que nos decían justamente la gente era, se alejaron de la población, se alejaron de las organizaciones sociales, se alejaron de la base territorial, que muchas veces no tenía posibilidad de participar en los temas, ¿no? Entonces, eso lo hicimos además en un marco de pandemia, fue difícil organizar todo eso, pero bueno, esa historia un poco nos trajo a la posibilidad nuevamente de que la población le dé un nuevo crédito al Frente Amplio, que tendremos que estar a la altura, porque si no ahí la desazón y la decepción puede ser muy grande. O sea, la gente no quiere un nuevo gobierno de la coalición, ya les quedó demostrado. Ahora nosotros tenemos que demostrar por qué somos mejores que lo que fue el gobierno de la calle Pou, con sus resultados tan complicados y tan nefastos en muchas áreas de la vida política, ¿no? De la vida relacionada a la salud mental, a la gente en situación de calle, a la gente con problemas de empleo y de desigualdad que nos dejó el gobierno de la coalición luego de 5 años de gobierno. Sebastián Pesado, dos cositas. Una, primero, siento que de parte de la oposición hubo como un triunfalismo, ¿no? Y con respecto a ahora el Frente Amplio no va a hacer lo que quiera, no le vamos a votar lo que venga planteando. Escuché a algunos diputados como sacando bandera de que le habían trancado la ley al Frente Amplio, ¿no? Lo cual más bronca da porque decís,
si lo ponemos en esos términos, estamos fritos, la población está frita, ¿no? Algo de eso estuvo dando vueltas ahí por algunos diputados y por algunos periodistas también, ¿no? Que remarcaban esta situación de, bueno, como una de las primeras leyes que el oficialismo manda y se la trancan, ya hay como se están midiendo fuerzas sin importar la gente que está del otro lado, ¿no? Sí, yo lo he escuchado también, no solo de algún diputado, sino de algún senador, ¿no? Que ha dicho que bueno, que en diputados vamos a tener que bajar un poco el volumen de nuestras propuestas, porque si no, no vamos a conseguir los apoyos. A ver, nosotros ya sabíamos desde el resultado de octubre que cada votación en la Cámara de Diputados iba a ser estoy tratando de encontrar un buen término, pero que iba a ser una batalla importante, ¿no? Y que va a ser paso a paso y tema a tema. En algunos casos hemos podido, por ejemplo, salir adelante con mayorías, por ejemplo, lo que tuvo que ver con lo que votamos por el CASMU, un CASMU que si no se votaba esa ley, una de las principales mutualistas del país, se iba a generar una corrida asistencial enorme, y bueno, logramos en un día votarla en el Senado y en esa misma jornada logramos la mayoría para votarlo en diputados y sacarlo aprobado. Pero sabemos, y particularmente este año, que es el año donde se debate el presupuesto de todo el periodo de gobierno, que va a ser una batalla tras de la otra. El Frente Amplio está preparado para eso, porque lo que tiene es disciplina de tener a sus 48 diputados en sala, argumentando y tratando de estar presentes en cada discusión. Yo estoy seguro que alguna discusión vamos a poder hacer mayorías más amplias, ¿no? Porque en definitiva ahí lo que se va a jugar es qué tipo de oposición va a ser lo que antes era la coalición. Si van a hacer una oposición oponiéndose a todo lo que proponga el gobierno, o van a tener posibilidades de algunas cosas entrar en negociación y entrar en algún tipo de acuerdo o de intercambio de opiniones para sacar algún proyecto de ley. Pero bueno, estamos preparados para eso. Esto recién empezó. Nosotros tenemos mañana y pasado sesiones ordinarias, y ya sabemos que en el mes de mayo va a ser intensa también la actividad parlamentaria, porque van a empezar a venir los primeros proyectos del Poder Ejecutivo relacionados a los ministerios. Y bueno, si hay la necesidad de discutir más los temas, sin duda que lo vamos a discutir, y nosotros vamos a dialogar con todos, porque nos asiste la razón de que si hay en diferentes temas, ¿no? Pero por ejemplo, si vamos a tener que legislar asuntos relacionados a salud mental o a pobreza infantil, yo quiero ver con qué argumentos se van a poner en contra para negar recursos o para negar algún tipo de política focalizada o de asistencia a problemas sociales generados por el propio periodo anterior de gobierno. Entonces va a haber que ser como muy, no quiero decir cara dura, pero va a tener que tener muchos buenos argumentos para decir, no, me opongo a esto y no propongo nada. No propongo nada en su lugar. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo, ya lo estamos viendo en algunas comisiones ordinarias que están funcionando en el Parlamento en estos meses. Ya vemos algunas de esas discusiones y veremos si algún otro legislador, que hay legisladores nuevos, eso también, legisladores jóvenes, sobre todo en el Partido Colorado, en el Partido Nacional, que tengan la posibilidad de pensar con cabeza propia y de alguna forma de no dejarse llevar por lo que mandan los coordinadores y los jefes de las bancadas, ¿no? Entonces, si logramos establecer esa mesa de diálogo, seguramente vamos a poder avanzar en algún grado un poquito más rápido. Ahora, como te digo, Martín, y termino con esto, ya me hice largo, es que el principal debate de este año va a ser el presupuesto, que va a arrancar allá por julio, y bueno, nosotros ahí vamos a tener que trabajar de manera muy fuerte para tratar de conseguir esos dos votos que le faltan al Frente Amplio para poder sacar los proyectos, y particularmente el proyecto más importante de un periodo de gobierno como es el presupuesto quinquenal. Tal cual.
Una cortita, que queremos también mencionar algo del proyecto Neptuno. Algo que tiene que ver con esto de los municipios, y una de las cuestiones que se ponía arriba de la mesa era, bueno, votar más municipios y qué es lo que pasa. Terminan siendo espacios casi feudales con intendentes que no escuchan al pueblo y hacen lo que quieren, y cargo de confianza y corrupción y no sé qué. De parte de este gobierno se pretende dar esa discusión también de contralor de los municipios, de que haya como más transparencia en cada uno de los municipios para que sea eficiente, que en definitiva defendemos la herramienta, pero por otro lado pasan las cosas que pasan. Sí, a ver, hay en carpeta está, y en algunas semanas vamos a ver la discusión más fuerte con relación al viejo proyecto de Adrián Peña vinculado a cómo se ingresa a los trabajos en las intendencias, ¿no? Uh-huh. El tema del concurso y el sorteo. Ahí hay un problema, o sea, echarle la culpa a los municipios de problemas de poca transparencia, de corrupción o de mala gestión, teniendo sobre la mesa situaciones como la de Artigas, la de Soriano, o incluso la del departamento de Flores, que fueron denunciados en su momento por los diferentes ediles y representantes del Frente Amplio en esas juntas departamentales. Bueno, es claro que ahí hay un problema en ese sentido de lo que tú decías, bueno, de que muchos intendentes agarran la caja de la intendencia y lo toman como si fuera una alcancía propia. Ese debate está pendiente, se va a dar. Yo creo que ahí el papel que desde la perspectiva más municipal también tiene un elemento para aportar arriba de esa discusión, que es, bueno, muchas veces el intendente favorece a un municipio, favorece un territorio y discrimina a otros. Bueno, eso se hace por color político, se hace por diferentes afinidades sectoriales que también sabemos que muchas veces juegan, o se da también porque tiene menos rédito electoral darle a uno que a otro. Bueno, esas cosas también se van a poder transparentar en esa discusión y bueno, yo comparto que esa discusión está presente sobre todo en el interior del país, con una perspectiva mucho más de la necesidad de democratizar, porque el acceso a un empleo o el acceso a una contratación por parte del gobierno departamental debería ser pareja para todos los vecinos y vecinas, independientemente del color político, independientemente de a quién voten, ¿no? Pero bueno, para muchos todavía decirle eso es como que tocarle los privilegios que tienen desde hace décadas en el manejo de las intendencias y en el manejo de los presupuestos, y eso implica también una discusión de cómo se organiza la población para denunciar eso, ¿no? Uh-huh. Respecto al tema Neptuno, cortito, o sea, el gobierno pasado nos dejó atado. ¿Por qué firmó a pocas semanas del 1 de marzo un proyecto, un convenio, un contrato que seguramente va a condicionar y que ahora es mucho más difícil volver atrás? Porque quería dejar condicionado al gobierno del Frente Amplio, quería generarle algún tipo de perjuicio económico, porque ahora cuando hay un contrato firmado, romper ese contrato seguramente vamos a ir a juicio y seguramente va a generar algún tipo de resarcimiento económico si se sigue el juicio, y eso tampoco es lo que queremos, porque lo que está por detrás de esto es el abastecimiento de agua de casi 2 millones de personas en la zona metropolitana. Uh-huh. El Frente Amplio va a ir por la construcción de la represa de Casupá en el departamento de Florida, como se lo había dejado el gobierno de Tabaré Vázquez al gobierno de la calle, y nunca avanzó en ese sentido, pero sabemos que solamente esa alternativa, siendo de la cuenca de Santa Lucía, tampoco es la respuesta final. Así que otras cosas vamos a tener que considerar arriba de la mesa, entre la renegociación, entre una fuente de agua segura para la población de la zona metropolitana, y entre también que no haya impactos ambientales, porque claramente Arasatí o el proyecto Neptuno no da las garantías ambientales ni tampoco de la calidad de agua que se toma sacándola del Río de la Plata, con toda la salinidad que hay, que ya se demostró que tiene a lo largo del año, ¿no? Uh-huh.
Esta discusión, como la de los municipios, Sebastián, se ha tomado obviamente política partidaria, ¿no? Y eso también hace bajarle un poco el volumen a la atención real que tendríamos que tener sobre lo que ocurre con el agua en nuestro país. Entonces, para quienes se están movilizando, que hoy ven esta discusión como una pasada de pelota para acá, para allá, para quienes entendemos que estamos hablando del agua nada más y nada menos, hoy, ¿qué es lo real que podría hacer el gobierno nacional entrante con respecto a ese contrato? ¿Qué es lo real que podría hacer? Porque lo que quisiera la comunidad organizada es que reviente el contrato, que tampoco es romper un papel y listo, ¿no? Eso queda clarísimo. ¿Cuáles son las alternativas, si se pudiesen mencionar como punteos, por más que hay que profundizar un montón, pero qué alternativas tendría o tiene la comunidad con este gobierno nacional entrante? Mira, Laura, yo enumeraría como 3 o 4 cosas. En primer lugar, transparentar la situación en la que está OCE, que la dejaron destruida, como OCE, como la principal empresa pública que tiene que ver con el agua y el saneamiento del país, la dejaron en una situación muy, muy difícil, en primer lugar. Segundo lugar, renegociar el contrato, ¿no? Renegociar hasta que las velas ardan para tratar de salir de esa camisa de fuerza que le dejó el gobierno pasado a ¿no? Y ahí renegociar implica sentarse y quemarse las pestañas para tratar de obtener lo mejor para el país. En tercer lugar, darle protagonismo también a la demanda ciudadana, ¿no? De que si hay impactos ambientales como fueron señalados, evidentemente ese proyecto no puede avanzar hasta que no haya cuestionamientos ambientales, y si implica otro tipo de proyecto, otro tipo de diseño, otro tipo de toma de agua, bueno, hay que explorarla y tratar de concretar en el menor tiempo posible la información necesaria para ese proyecto. En cuarto lugar, lo que tiene que ver con construir Casupá, ¿no? Porque es algo que ya no da para más, en el sentido de que es un proyecto que se conoce de la década del 70, es un proyecto que el último gobierno del Frente Amplio se lo dejó en carpeta. Es un proyecto que lo único que tiene que hacer es decisión política se hace. Entre las 63 prioridades del gobierno de Yamandu Orsi y Carolina Cose está una de esas 63 prioridades, según lo que se habló en la reunión de la bancada la semana pasada y en el primer gabinete de ministros, está Casupá, así que hay que avanzar rápidamente en eso. Y en quinto lugar, creo que el más importante, hay que respetar la Constitución, porque en el 2004, cuando el 63% de la población puso en la Constitución de la República que el agua es un derecho humano fundamental y que siempre tiene que ser prestada por un actor público estatal, bueno, ahí está claramente delineado qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y también esa reforma, recuerdo porque la trabajé bastante en su momento, en mi vida anterior a ser parlamentario, tiene un elemento que es fundamental, que es la participación de las comunidades, la participación de la población en los comités de cuenca, como un elemento central para la gestión de los recursos y de los acuíferos. Y eso también está en la Constitución. Entonces, otra cosa que va a hacer este gobierno es darle protagonismo y pero reconocer el protagonismo que tiene por la Constitución de la República a las comunidades organizadas en los comités de cuenca. Yo creo que entre esas 5 cosas hay pila de trabajo para hacer, pero prioritariamente lo que tiene que haber es seguridad y en el abastecimiento de agua potable para la población, porque cuando se corta el grifo, se corta la canilla, el primero que paga los platos rotos es aquel que no puede comprar agua embotellada. Es decir, que el impacto de una caída del servicio, de una caída en el abastecimiento de agua, siempre lo pagan los que están más jodidos, ¿no? Porque hay lo que nosotros decimos siempre que tiene un criterio de clase. Aquel que se puede pagar agua embotellada no le importa qué tipo de agua te da 12, pero aquel que solamente para cocinar, para bañarse, para limpiar y para la vida humana requiere de un buen servicio de la empresa pública, bueno, esa empresa pública hay que sanearla, defenderla y que cumpla el cometido constitucional que la población le dio en el 2004. Primero, Sebastián, me queda esto que decís que es anticonstitucional, ¿no? Ya con eso no bastaría. Sí, debería bastar. El tema es que ahí hay algunos
algunos detalles del contrato donde te dicen, bueno, nosotros solamente, o el consorcio que firmó el contrato, solamente vamos a construir la planta, la operación siempre va a estar a cargo de OCE. Bueno, eso tendría que quedar mucho más claro, de que ninguna parte desde la toma de agua, el tratamiento y la distribución va a ser por otro actor que no sea OCE, o sea, necesariamente tiene que ser monopolio estatal. Lo que sí también es que si ellos lo que van es en la construcción y en la puesta en funcionamiento y el mantenimiento, bueno, ahí habría que ver los detalles. Y como todo contrato, yo no soy abogado, Martín, siempre el diablo está en los detalles y en la letra chica, ¿no? Pero es cierto, y yo creo que acá, más allá de que no seamos abogados, sí somos políticos y entendemos que el gobierno anterior, a 2 semanas de irse, le deja firmado un contrato sabiendo que el Frente Amplio y el gobierno entrante tenía dudas y no tiene las mismas posiciones, la misma postura con respecto al proyecto Neptuno que tenía el gobierno de la calle, que se fue. Y aún así lo firmaron. Sí, eso... Entonces, a eso yo creo que hay que poner... ¿Por qué firmas algo que le va a generar un daño? Porque en definitiva ahora o el gobierno está con un chaleco de fuerza necesariamente tratando de evitar un juicio, una demanda, una multa que puede ser millonaria y además tiene que cumplir con la Constitución. Entonces, yo entiendo, ¿no? El Frente Amplio y el gobierno se va a hacer cargo de la renegociación como lo está haciendo, pero del otro lado también debería haber, decir, esto se hace porque no se prioriza el derecho humano al agua o se prioriza la gestión pública de un servicio en un momento como el que estamos ahora, donde la plata no abunda. Bueno, lo hicieron para generarle un condicionamiento al gobierno del Frente. Yo creo que eso está claro, y hasta ahora parece que, bueno, está bien, yo te dejo una bomba instalada, o una bomba, te dejo un paquetito instalado, y vos arreglate como puedas. No, el arreglate como puedas es el agua de la gente. Es el acceso al agua potable, es el derecho humano al agua, es respetar la Constitución de la República. No debería un gobierno saliente conducirse con ese criterio, ¿no? Pero bueno, de repente es que nosotros estamos mirando las cosas de una perspectiva mucho más, en perspectiva de derechos humanos y no en perspectiva de condicionamientos políticos, que fue lo que le dejó el gobierno de la calle, el gobierno de Yamandu Orsi. Está clarísimo, Sebastián. Por último, una cortita, así ya te liberamos porque se nos hizo larguísimo todo. Pero pensando en esto, ¿no? De las grandes construcciones de Neptuno, de Casupá, y ¿está planteado o tenés idea vos el tema de los arreglos de los caños de OCE? Porque en definitiva... se sabe que se pierde la mitad del agua, digamos. Entonces, por más nueva represa y nueva toma de agua, hay algo del desperdicio de agua de la empresa que habría que solucionar, me parece más urgente que construir algo nuevo. Así, sí, cortito. Comparto, pero Martín, y ahí está lo que hablábamos hace un ratito de la situación en la que dejaron a OCE, ¿no? Sin personal, sin capacidad de inversiones. En este periodo va a haber una inversión fuerte en saneamiento en el interior del país, en aquellas localidades que no tienen saneamiento, que son como 60 Anotá Punta del Diablo, por favor. Este gobierno va a aumentar a otra cantidad similar o no sé, no tengo muy bien la cifra, pero va a incrementar esa cantidad de localidades con saneamiento. Eso va a hacer que OCE tenga que fortalecerse desde el punto de vista de la gestión y sobre todo mejorar en infraestructura lo que está puesto. Aquí en Montevideo es notorio que muchas veces falta mantenimiento y la pérdida de agua bruta, la pérdida de agua que se hace es enorme. Y bueno, ahí también tenemos un elemento para priorizar. Yo te lo decía, entre los 5 puntos anteriores, refortalecer y defender la capacidad que tiene OCE porque nada más y nada menos que está gestionando algo que es vital para la vida humana, como es el agua potable y el acceso al agua potable. Uh-huh. Ahí evidentemente tiene que haber una prioridad y creo que eso va a estar contenido otra vez, nuevamente, en la plata que se le dé para la inversión pública y que se le asigne a OCE en el presupuesto nacional y en la discusión presupuestal de todo el año. Uh-huh.
Sebastián, como verás, podríamos estar 4 días charlando. Te vamos a comprometer para poder hablar en otro momento también y seguir profundizando con este tema del agua, que nos parece súper importante. Gracias por estos minutos. En Ulmañanas quedan los micrófonos abiertos y nos volvemos a comunicar en breve también con vos. Muchas gracias por este rato. Gracias a ustedes, un saludo fraterno a Punta del Diablo y cuentan conmigo siempre que es necesario alguna entrevista o algún micro rápido. Estamos a las órdenes para lo que sea necesario. Un abrazo. Gracias, Sebastián. Un abrazo. Ulma.